te ves guapo, y te ves guapo, por cierto. Gracias, Paz. Pastor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Un fuerte abrazo hasta Querétaro, México. Gracias, muchas gracias. Igualmente para ti y para todas las personas que amamos de aquel bello país de Bolivia, en especial en la ciudad que tanto nos gusta, Santa Cruz. Un gusto estar contigo esta tarde. El gusto es todo mío, Pastor. Y cuéntenos, ¿cómo está haciendo esta etapa de cuarentena allá por México? Bueno, decírtelo con una pequeña broma, mi esposa ya me puso a arreglar en la casa todas las cosas que estaban en desperfecto, así es que pues no nos ha ido muy bien. No, pero hablando en serio, ya, sí, todos estamos acá en el país guardados en casa, especialmente la gente que vive en ciudades grandes, estamos guardados en nuestras casas y tratando de sacarlo todo, al igual que ustedes, por internet, por las diversas plataformas y redes sociales. Pero estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, Pastor. Sí, nosotros también todo bien, gracias. Acá, bueno, el día de hoy era feriado, el día de hoy nadie podía salir de sus casas y en Bolivia se implementó esto de salir conforme al último número de tu carnet de identidad. Entonces, el lunes salen los que en el carnet de identidad termina en 1, en 2, el martes 3 y 4 y así. Entonces, si los sábados y domingos no puede salir nadie. Hoy día fue feriado y los que tenían que salir hoy van a salir mañana a abastecerse y a los mercados. Mira qué cosa. México debería copiar eso de Bolivia y aprender de ustedes. Gracias. Bueno, nosotros somos 10 millones, ustedes son un poquito más. Un poco más, sí, es un poco más difícil, Sergio. Qué bueno, Pastor. Mire, para comenzar esta entrevista, antes de comenzar, mejor dicho, quería comentar un poco a los que nos están viendo cómo lo conocí a usted. ¿Sabe? Bueno, yo voy a la iglesia o asisto a la iglesia hace aproximadamente unos 10 años, 11 años, pero puedo decir que conozco a mi Padre, que conozco a mi Salvador hace unos 3 años y medio. Y desde que lo conocí, pues me enamoré, Pastor, y encendió algo en mí que lo único que quería era hablar acerca de Jesús. Entonces, con la Biblia bajo el brazo, nadie me detenía y yo hacía lo que a mí me parecía que era correcto. Yo dije, ahora sí que se agarren todas las naciones, que ahí se va Sergio predicando la palabra de Dios. Ese era mi pensamiento. Y el pensamiento era más o menos esto de tengo al Espíritu Santo y no necesito pastor, líder. Y saben las inmadureces que a veces uno piensa. Sí. Y así, Pastor, llegué hasta Brasil. Llegué a una ciudad que se llama Balneario Camboriú. Allá, en una prédica, el Espíritu Santo puso una convicción en mí de que necesitaba realmente a personas a mi alrededor que puedan asentar o que de alguna manera puedan ayudarme a afirmar los pies sobre la tierra y que no me la pase volando. Vuelvo a la ciudad retorno a Bolivia con este pensamiento y en septiembre a usted lo invitan a predicar aquí a Bolivia a un congreso que tenemos que se llama Trasciende. Y particularmente el aniversario que tuvimos de Rocafiel en la ciudad de La Paz, usted le tocó predicar en nuestro aniversario, nosotros cumplíamos 16 o 17 años, no lo recuerdo bien. Pero yo me acuerdo que cuando usted estaba predicando, yo estaba sentado en la cuarta, en la quinta fila y decía dentro de mí, Señor, yo quiero conocerte a ti como este hombre te conoce. Yo quiero conocerte a ti de esa manera, porque yo lo veía a usted y por algún motivo, aunque era extranjero de otra nación, usted sabía qué era lo que tenía que hacer, por qué lo tenía que hacer y para qué lo tenía que hacer, a diferencia de todos los que estábamos en ese salón, Pastor. Después, no sé si usted se recuerda, intenté buscar una excusa de hablar con usted. Cargaba un libro que había traducido del portugués y esa fue mi herramienta para entablar conversación con usted y pues desde ese día entablar una hermosa relación con usted, Pastor. Y gracias por formar parte de mi vida, de nuestra vida como iglesia y gracias por haber aceptado esta invitación, Pastor. Gracias a ti, Sergio. Disfruto mucho tu persona y tu compañía.
Amamos mucho y tenemos mucho honor para la gente que Dios ha puesto alrededor de ti en todas las iglesias de Roca Fiel. Especialmente ayer vi la transmisión entre el pastor Alejandro de Santa Cruz y el pastor Fidel de La Paz. Y al pastor Fidel pues le mandamos nuestros abrazos y lo honramos. Realmente yo he creído a Dios que el pastor Fidel es una voz para su país. Y él, Alejandro, a ti y a todos los que están alrededor, América, Litsi, a todos, no puedo recordar todos sus nombres, realmente Dios ha abierto en nuestro corazón un espacio muy especial para ustedes. Disfruto mucho tu charla y qué alegría de que podamos recordar cómo fue ya hace algunos tiempos. Muchísimas gracias, pastor. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando. Samuel, Roxana, Sergio, Marcos, Daniela. Bienvenidos a todos a los que se están conectando. Pastor, ¿qué le parece si comenzamos? Adelante, Sergio. Dispara. Y quisiera comenzar de la siguiente manera, pastor. Hoy día en la mañana, cuando entré a Instagram, la primera foto que me apareció fue un mensaje del pastor T.D. Jakes. Y decía la siguiente pregunta: Can you find God in your suffering? ¿Puede usted encontrar a Dios en su sufrimiento, en su crisis? Y esta pregunta se la hago a usted, pastor. ¿Cómo podemos encontrar a Dios en medio de todo esto, encontrarlo y escuchar a Dios? Bien, debo de decir que la expresión que tiene el pastor o Bishop T.D. Jakes es por la carga que trae en su espalda. Lo he seguido últimamente y él está hablando a toda una nación. Pero la expresión y tu pregunta directa tiene que ver con el enfoque. ¿Qué miras en la circunstancia? ¿En qué te enfocas? La situación en la que vives puede tener muchos enfoques. Por ejemplo, tu carencia o tu necesidad. También puedes enfocarte en qué puedo hacer o qué puedo lograr. Pero también puedes enfocarte en saber si Dios está en control. Y verdaderamente Dios está en control, se llama señorío de Dios. Él tiene todo perfectamente en su mano. Y aunque nosotros tomemos decisión, Dios, en su soberanía y en su señorío, tiene el control de las cosas. La pregunta es si lo puedes ver en medio de esta situación. Si lo puedes ver, quiere decir que tú estás enfocado en él. Puede ser que mires las otras cosas, pero las vas a ver como satélites, como periféricas, como alrededor. Y realmente tu vista está centrada en Dios. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que va a suceder? Y yo creo que todos nosotros deberíamos poder responder esa pregunta con este pensamiento. Necesito mirar a Dios en medio de mi circunstancia. No es esta idea de que las demás cosas no existan, porque sí, están ahí, los problemas están ahí, pero si no se trata de lo que yo me estoy enfocando. Es correcto, sí. No negamos la realidad, vivimos la realidad y tenemos expectativa de lo que va a suceder con realidad. Pero aún así, en medio de esa circunstancia que puede ser tan difícil o no tan difícil, de todas maneras, Dios está presente. Para asentar lo que acaba de decir, ¿nos podría darnos un ejemplo, pastor? Sí, no sé si el otro día estábamos platicando este pasaje de Jesús subiéndose a la barca, en aquel pasaje en el que se queda dormido. Marcos 4, está en varios de los evangelios, pero Marcos 4 es la narrativa que más ha estado en mi mente. Se duerme en la barca y luego viene la tormenta. Bien, hay diferentes actitudes y diferentes enfoques en esa narrativa, en esa historia. Está el primer enfoque y el más hermoso, cuando Marcos es detallado en escribir. Y Jesús dijo, pasemos al otro lado. Es una orden, pero también es una promesa, pues salió de su palabra. Dios dijo,
vayamos al otro lado. Nuestro siguiente escalón, nuestro siguiente nivel, nuestro siguiente momento, pasando esta tragedia, lleguemos a la otra orilla. Y Jesús tiene este enfoque. Era voluntad de Dios que llegáramos allá. Lo he dicho con mi boca, lo voy a creer, ahora voy a descansar. Y se duerme, porque él ha expresado con su boca que sabe que va a llegar del otro lado. En medio de la trayectoria, la barca empieza a sacudirse por la tormenta, los vientos y la marea. Ahora está el segundo enfoque. Los que se preocupan y dicen, nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Ese es el segundo enfoque. En medio de esta tragedia, ellos recuerdan que Jesús está ahí y lo despiertan. Señor, despierta. ¿Qué no ves que perecemos? Este es el tercer enfoque. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Es otra actitud. Jesús se levanta, le habla a los vientos, le habla al mar, se hace paz. Mi pregunta es si estos discípulos podrían haber detenido el viento y el mar. Y algunos van a decir no tenían la unción, o no tenían el conocimiento, o no eran Jesús, o no tenían la práctica, apenas eran discípulos, etcétera, etcétera. Pero yo creo, de acuerdo al contexto de todas las Escrituras, que si alguien cree en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene el poder para hacer lo que se tenga que hacer de acuerdo al propósito de Dios. Así es que cualquiera de los discípulos se podría haber parado y haber dicho, viento detente, mar cálmate, y haber llegado al otro lado. ¿Por qué podrían haberlo hecho? Porque fue Jesús el que les dijo. Y ellos hubieran dicho, detente viento, tranquilízate mar, en el nombre de Jesús que me dijo que yo llegaría del otro lado. Entonces, en ese trayecto hay diferentes actitudes y diferentes enfoques. Ese es un ejemplo. ¿Dónde está Jesús en medio de la tormenta? ¿Dónde está Dios? Ahora, te lo voy a poner un poquito más difícil porque nos enfocamos en llegar a la otra orilla. El siguiente escalón, el siguiente. Cuando esta crisis termine, cuando la cuarentena se acabe, cuando el coronavirus ya no esté, queremos llegar a ese punto. Jesús llegó, después de calmar el viento y el mar, Jesús llegó a la otra orilla. Según Marcos capítulo 5, llegó a la otra orilla, a la tierra del endemoniado gadareno. Sí. Lo primerito que se le topó fue el endemoniado que salió entre las tumbas. Y los discípulos hubieran dicho, uy, ¿para eso nos trajiste? Para que lo primero fuera toparme con alguien endemoniado. A veces tenemos que entender, mirar a Dios. Por eso T.D. Jakes dice, ¿puedes ver a Dios en medio de la situación? Ellos pueden preguntar, ¿por qué nos trajiste? Y Jesús dice, porque era voluntad de llegar aquí para que alguien fuera desatado, una maldición fuera quebrada. Es cierto, la tormenta fue fuerte, es cierto, los vientos fueron fuertes, pero la palabra de Dios nos sostuvo y nos hizo llegar para encontrarnos con una situación en la que Dios tendría que liberarlos para poder vivir un avivamiento aquí en Gadarena, en el territorio del Gadareno. Y eso tiene que cambiar. Lo que estamos viviendo puede ser difícil y la cifra de enfermos y la cifra de muertos puede crecer. Oramos a Dios que no crezca, pero puede crecer. Pero lo que miramos después de la tormenta es mucho más grande, es mucho más poderoso. Una iglesia que va a aprender a hacer algo que antes no había hecho. ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta? Necesitas verlo para poder entender. Totalmente, pastor. Algo que me sorprende es la actitud de Jesús, ¿no? Inmediatamente después de que soltó la palabra, él se fue a dormir. Él se fue a dormir, estaba tranquilo, estaba seguro de que su palabra estaba sobre todas las circunstancias. Y pastor, quisiera que nos pueda explicar un poco este ejemplo, esto de la barca, el proceso de temor que iniciaron los discípulos a terminar viendo a Jesús actuar. Sí,
todos debemos de tener, y solo lo ilustro en tres escalones. El primero es este asunto de tener temor, miedo. Se llama incertidumbre, cuando las cosas son inciertas. Por ejemplo, aquí en el país hemos perdido en las últimas 2 semanas miles y miles de empleos. Miles de empleos. La tasa de desempleo ha crecido tremendamente. Y lo que se avecina es una crisis económica. Bien, la gente tiene incertidumbre. ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a poder pagar mi renta? ¿Voy a poder darle a mi familia? Incertidumbre. Y la incertidumbre atrae el temor, la duda, la preocupación y hasta el miedo, porque es incierto. Hasta que en el segundo paso llega un momento en donde tienes algo estable, algo que quita la incertidumbre y te da seguridad. A todos los que nos miran, les digo, Jesús dijo, llegaremos al otro lado. No hay tormenta que te vaya a dejar a la mitad. Vas a llegar al final de esto. Eso produce seguridad, produce confianza. Ahora cambia la actitud, moviéndolos de miedo o problema a seguridad. Jesús dijo, vamos del otro lado. Pero hay un tercer escalón. ¿Cómo va a ser esto? Quiero ver a Dios hacer algo sobrenatural en medio de nosotros. Esa me gusta. Cuando pasas del miedo a la seguridad y de la seguridad a lo sobrenatural. Allá solo abrir los ojos con expectativa a ver qué es lo que Dios va a hacer. Creerlo, esperarlo, vivirlo, adorarle por eso. Es esta tercera etapa. Si nosotros nos reunimos a través de Zoom o de Facebook o de Instagram y adoramos a Dios, que nuestra adoración sea porque Él va a hacer algo, no solo para sacarme del miedo o no solo para darme estabilidad, que son escalones necesarios, sino para mirar a Dios hacer algo extraordinario que ninguno de nosotros había pensado que Él pudiera hacer. ¡Qué locura, pastor! Sí, creo que muchas veces nuestra necesidad es nuestro enfoque y nubla nuestros ojos para ver lo que Dios realmente puede hacer. Esta necesidad, no sé, podemos ponerle problema económico y nubla todo lo que Dios está haciendo y está trabajando, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos enfocamos en el pecado del mundo, pero nos olvidamos que Dios en algún lugar está trabajando, está actuando y está llevando a cabo su plan. Es correcto. Ahora, entiendo el corazón de las personas. Y tú y yo debemos de tener amor, cariño y entendimiento. Solo tenemos que animar a la gente a moverse de un escalón al otro y de ese a uno más. A poder hablarle a la gente y decirle, no tengas miedo, despierta a Jesús. Despiértalo, despiértalo, despiértalo. Dile, Señor, despierta, déjanos verte de pie con tu presencia, déjanos percibirte activo aquí. Puedes hacerlo, que la gente se mueva del miedo a la presencia, a la seguridad de que Jesús está. Y luego mira a Jesús hacer algo extraordinario en tu vida. Wow, pastor. Sí, creo que es lo que queremos ver a Jesús actuar. Esto, ahora que estamos hablando de escalones, me lleva a la siguiente pregunta, pastor, que tiene que ver con posición. Ajá. Y de acuerdo a nuestra posición, tenemos cierta visión. Si nos puedes explicar este tema. Oh, sí. Por favor. ¿Te parece bien si lo ligamos, si los unimos? Totalmente. ¿Qué cosa mira la persona que está en la posición de incertidumbre, miedo, preocupación y temor? Es muy sencillo. Mira su plática. Y tú te vas a dar cuenta en su plática que hablan de las cifras de las personas enfermas y muertas y de las afecciones y del caos que puede haber en todos los países que están sufriendo esto.
según su posición, así es su visión. Ahora, ¿qué tal si lo subimos, lo cambiamos de posición y lo ponemos un poquito más arriba? Automáticamente la persona que se mueve hacia arriba, eleva su posición, cambia su perspectiva, modifica su capacidad de visión. Entonces, aquellos que están en la seguridad, que oyeron, recuerdan y creen, Jesús nos dijo, vamos a llegar del otro lado. Esas personas miran otras cosas. Son las personas que pueden ver alrededor y pueden ver que Jesús está ahí en la barca. A las personas del nivel anterior, su visión solo les permitía ver problemas. A los del punto intermedio, su visión les permite saber que Dios está ahí. Pero si lo subiéramos un escalón más y tuviera 3 niveles, entonces subiría posición. Y posición determina capacidad de visión. Entonces la persona que esté más alto es la persona que podría decir, uy, sí, hay gente sufriendo, hay problemas en la tierra, pero también hay una palabra de Dios que nos da seguridad y ahora observen cómo Dios está a punto de hacer algo y ellos podrían ver a Dios activarse en lo sobrenatural para hacer su obra. La posición determina la visión. ¿En qué posición te encuentras en este problema? Y yo te diré lo que puedes ver. Y lo que puedes ver va a determinar lo que puedas hablar. Y lo que puedas hablar va a volver a reforzar el círculo en tu corazón. Si tú miras las noticias a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, y eso es todo lo que ves, eso es todo lo que alcanzas a mirar desde esta posición, tus palabras van a ser esas. Pero si pudieras mirar las noticias y luego tomar tu Biblia y escuchar la promesa de Dios, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y tu mentalidad cambiaría porque tu visión se ampliaría. Posición determina visión. Wow, pastor, ¿podría darnos un ejemplo para que lo terminemos de sentar? ¿Recuerdas en la Biblia a Dios diciéndole a Moisés, sube al monte? Sí. ¿Por qué lo haría? Para cambiar de visión. Porque Moisés, si estás en el valle junto con todo el pueblo y la voz del pueblo es, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos calor, tenemos frío, tenemos sed, esa es su visión. Le dice, pero si subes al monte y cambias de posición, mirarás la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, tu visión va a cambiar. Si mi Dios es capaz de con tronar de dedos caiga maná, mi Dios es capaz de que tronando los dedos las nubes les den sombra, o el agua amarga se vuelva en dulce, o de la roca salga agua, o haya codornices que lleguen y caigan al suelo. Eso no es problema para Dios. Moisés necesitaba mirar a Dios, y mirar a Dios era cambiar de posición. Por eso le dijo, sube al monte. Por eso Jesús subía al monte a orar. Wow. Qué loco, pastor. La pregunta es, Sergio, ¿en qué posición estás tú? Estoy corriendo a toda despertar a Jesús. Bien, bien, sube, sube. Pablo tuvo una expresión tan preciosa cuando dijo, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo a la diestra del Padre, el libro de Efesios. Y esa situación es elevación. Nos hizo sentar en los lugares celestiales, ahí, para que puedas ver lo que tienes que ver. Totalmente, pastor. Y creo que en este proceso de
de ver como tenemos que ver, muchas veces somos influenciados por cosas por las circunstancias que nos rodean, ¿no? Y aquí es donde quiero entrar a la otra pregunta que tenía preparada para usted, es esto de la paternidad de Dios, la paternidad que Dios tiene con nosotros, ¿no? He escuchado mucho en las redes sociales que dicen, bueno, puede ser que este problema de coronavirus sea culpa de los seres humanos que lo han creado en un laboratorio. Otros dicen, no, el culpable es el diablo. Otros fueron un poco más atrevidos y dijeron que el culpable es Dios y su juicio. Pero creo que podamos hablar un poco de paternidad para tratar de entender un poco el corazón de Dios en este tiempo, pastor. Sí, bien. La gente va a decir todo lo que tú acabas de decir. Pero yo siempre soy quiero en mi corazón prestarle mi oído a Dios y que sea su voz la palabra más alta que yo pueda escuchar. Eso es la voz de nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Y un padre tiene una visión mayor que un hijo. Si hablamos de un hijo como un recién nacido, un bebé que lo acunan en los brazos, no sabe a dónde va, no sabe qué hacer, no se sabe cuidar, no se sabe mantener, no se sabe alimentar. Pero el padre tiene visión. El padre sabe que le tiene que proteger, lo tiene que cuidar, lo tiene que alimentar, lo tiene que amar, le tiene que dar ropa, le tiene que dar techo, le tiene que dar alimento. Pero lo hace, todas esas cosas lo hace con un solo propósito. Saber hasta dónde va a llegar ese muchacho o en qué se va a convertir ese muchacho. Eso es visión. Visión la puede tener por causa de la posición que él goza, él es padre. Y su posición es más alta que la de su hijo, que es hijo. Y por causa de esa posición él puede tener visión, entonces su actitud para con los demás es así. Hablamos de la iglesia, de la primera iglesia y de los apóstoles, y decimos fueron padres de la iglesia. Hablamos de gente mayor que nosotros, que va adelante de nosotros, que nos ayuda en nuestro desarrollo, y les podemos llamar padres en la fe. La actitud de poder mirar a alguien y proyectarlo a donde tiene que ir es actitud paternal. No estoy diciendo que sea una cuestión de título que nuble la cuestión biológica. No estoy hablando de padre como el que tiene autoridad sobre de algo. Actitud de mirar a un muchacho y verlo en su proceso y todavía tiene que salir y decir, yo puedo poner mi vida para que él crezca, yo puedo poner mi tiempo para que él se desarrolle, yo puedo ayudarle a él a llegar a donde debe de llegar, yo ya vi lo que puede lograr, yo ya vi hasta dónde puede llegar. En ese aspecto, esa actitud se convertiría en paternidad espiritualmente hablando. Así es que sí, Sergio, tú tienes razón. Todavía en Latinoamérica ese aspecto tiene que terminar de entenderse y de asentarse. El problema es que vivimos unas relaciones interpersonales, dinámicas familiares que han dejado una imagen y un concepto equivocado de la cuestión paternidad. Y cuando lo trasladamos a la iglesia, este asunto no termina de hacer clic en nuestra cabeza. Porque más allá de lo que yo pueda expresar, es la imagen que se forma en tu mente al escuchar mis palabras, lo que dicta el entendimiento de tus palabras. Wow. ¿Puede repetir lo último que acaba de decir, pastor? Sí. A veces yo quiero expresar con palabras una idea.
pero la idea que tú ya tienes en la cabeza a veces es más fuerte que las palabras que yo pueda expresar. Si alguien nos escucha y su padre fue autoritariamente abusivo y la imagen que tiene de paternidad es negativa, en cuanto tú digas, en la iglesia hay padres o Dios es Padre, Padre nuestro, automáticamente su imagen va a ser más fuerte. Así es que tenemos que, por causa de esto, repetirlo una y otra vez. Y a veces ya no decirlo, sino actuarlo. Amar al discípulo, amar al hijo espiritual de tal manera que su corazón se abra y te permita entrar en su corazón y sacar el potencial que estaba en él y que él se pueda desarrollar como un hijo de Dios para alcanzar el destino que Dios tenía para él. Entonces estarás haciendo un trabajo de padre. Pastor, ¿y cómo podemos sanar el concepto de paternidad? Porque muchas veces nosotros como cristianos llegamos a la iglesia y pues tenemos un concepto equivocado, porque justamente lo que usted decía, ¿no? Tuvimos padres ausentes, otra vez padres que maltrataron, padres abusivos, o diferentes conceptos de paternidad, pero ¿cómo podemos sanar el concepto de paternidad en nosotros? Mira, la respuesta a tu pregunta es, a fuerzas necesitas la experiencia con un padre bueno. Padre bueno. Ahora, podríamos buscar entre los hombres y tal vez encontremos algunos, pero hay uno que es perfecto por encima de todos. El Padre de padres, Dios. Tu experiencia con Dios no solo es salvatoria en el aspecto de recibir a Jesucristo como Salvador y eso te dé el perdón de tus pecados para el acceso a una vida eterna, sino es una relación de hijo y padre. Así lo dice Juan, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Así es que cuando nosotros vivimos esa paternidad divina, nuestro corazón tiene que sanar. Porque este es el asunto, es de los dos lados. Si nosotros tomáramos una generación y quisiéramos que fueran buenos padres, primero tendrían que ser buenos hijos, padres e hijos. No podría llamarse padre si no tuviera hijos. Y no podría el hijo llamarle padre si no supiera que viene de él. En ese aspecto, el que se tiene que mostrar hijo encontrará a alguien que se muestre padre. Y entonces vendrá el binomio. Y viviremos una experiencia diferente. Yo creo que el Padre de padres, Dios, Padre nuestro, el eterno Dios, está levantando hombres y mujeres alrededor del mundo con este corazón. Es probable que sean pocos, no lo sé, no los conozco, pero he visto cómo Dios ha restaurado esto en la vida de muchas personas alrededor de todo el continente americano. Aún al estar en tu país, he visto esto en el corazón de los que están alrededor de ustedes. Un amor genuino, una preocupación genuina y la unción en ellos para bendecirles y desatar el potencial que pueden tener. Bolivia es algo especial. Lo creo. Litsi Montoya dice la paternidad divina sana. Daniela dice mostrarse como hijo. Y pastor, quisiera que nos pueda poner un ejemplo de paternidad, de la paternidad de Dios. Un ejemplo bíblico puede ser. Está bien, nada más que me das materia para hablar como otras 2 horas. Trato de exprimir todo lo que puedo, Paz. El mejor ejemplo de paternidad en la Biblia, después de Dios, es Abraham.
Porque es un padre sin hijos y un hijo sin padre. Cuando Dios le llama a Abraham, en Génesis capítulo 12, el papá de Abraham se acababa de morir. Era un hijo huérfano. Cuando Dios lo llama y le dice, haré de ti una gran nación y bendeciré y será él no tenía hijos. Era un padre sin hijos. Un padre sin hijos y un hijo huérfano. Un padre sin hijos y un hijo sin padre. Y ese es el que escoge Dios. Ahora, todavía es más fuerte cuando de repente le dice, y por cierto, te llamarás Abraham, padre de multitudes. Señor, escogiste a un hijo sin padre y a un padre sin hijo y lo llamaste padre de multitudes. Sí, porque dice Dios, yo soy el padre de padres y yo puedo hacerte a ti ser padre porque yo soy padre de todos los creados. Wow. La paternidad de Abraham es tan especial porque no se basa en una multitud, se basa en la relación de uno a uno. La paternidad de Abraham es tan especial porque es reflejo de la paternidad del cielo. Abraham, Dios, Abraham, Isaac, Dios, Jesús. Y la paternidad terrenal es un reflejo de la paternidad espiritual en Dios. Y lo que tiene que pedirle Dios a Abraham solo es un pequeño ejemplo de lo que Dios el Padre luego hará con su Hijo. Todos esos capítulos están llenos de una paternidad muy especial. Podría hablar horas de ese ejemplo. El asunto del capítulo 22, cuando lo pide que lo sacrifique, es toda una lección de paternidad. El momento en el que Abraham va a morir y le hereda a Isaac es un momento sublime de paternidad. El momento en que le tiene que enseñar a su hijo y le tiene que pasar promesa es un ejemplo de paternidad. Y el día en que Abraham se muere y Dios se aparece a Isaac y le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios pone el último sello en la paternidad de Abraham. Te visito a ti, Isaac, solo por causa de tu padre. Así es que la Biblia está llena de esas en el Antiguo Testamento, hasta en el Nuevo Testamento. Pablo hablándole a Timoteo como verdadero hijo en la fe. No es título, no es credencial, no es protocolo, no es rutina, no es religión, es corazón. Hombres y mujeres que se levanten en tu generación, que sepan amar a los más jóvenes y que los sepan proyectar hasta dónde van a alcanzar y cómo Dios los va a usar, están despertando un corazón de padre dentro de ellos. De esto podríamos platicar un chorro y mil montones, Sergio. Me encanta mucho, pastor. Creo que lo vamos a invitar para una vez más. Esto de paternidad yo se lo escuché predicar a usted en 3 partes. Creo que toda la prega completa dura como 2 horas. Los que quieren más lo pueden encontrar en YouTube. Esta relación Abraham-Isaac es espectacular. Está en YouTube, creo, las 3 partes, pastor. Y bueno, creo que hemos hablado muchísimo. Me siento con gula. Sí, bueno, déjame darle un detalle a las personas que nos escuchan. Recuerdo perfectamente tu rostro sentados tú en la primera fila de una iglesia en Sao Paulo, en Brasil. Rafa y yo predicando, yo en español, él traduciendo y haciendo esta enseñanza de Abraham y ver tu rostro en primera fila a un boliviano en Brasil entendiendo esto en español, en portugués, no sé, para mí fue algo espectacular. La iglesia estuvo muy contenta y recibió bendición de Dios, pero lo que Dios armó entre los 3 ha sido fantástico. Disfruté mucho tu compañía y espero en Dios que una vez terminando toda esta pandemia podamos viajar a alguna otra ocasión.
Sí, pastor, realmente oro a Dios que usted pueda estar aquí con nosotros en junio, que todo se arregle y podamos tenerlo para Trasciende, pastor. Y para terminar esta entrevista, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que usted vio cuando vino aquí a Bolivia? ¿Qué es lo que vio en la cultura, en la iglesia, en el pueblo boliviano? Bien, debo de decirte, y para que todos los que nos están viendo y oyendo sepan, esa pregunta me la hizo el pastor Fidel, el pastor de todas las iglesias de Roca Fiel, en la primera ocasión que estuve allá. Y te voy a platicar lo que yo le dije, la impresión que Dios puso en mi corazón. La impresión que Dios puso en mi corazón. Puso esta imagen del hombre que tiene en su hombro y atrás en su espalda la aljaba, el depósito de flechas. Y por alguna razón Bolivia permanecía en aquel entonces dentro de la aljaba como una flecha. Este hombre ya había tomado flechas y ya las había disparado, pero estaba reservando una especial en su aljaba. Siempre es una flecha especial porque tardaste más tiempo en perfeccionarla. La necesitas para un momento específico. Es una flecha pulida, labrada, perfectamente derecha, balanceada, perfectamente elaborada. La guardas en tu aljaba y sabes que la vas a usar en un momento específico, crucial, para un solo tiro y pegarle al blanco. Esa es Bolivia. Va a meter su mano, va a sacar su flecha, va a tender su arco y de Bolivia saldrá disparada como la flecha especial que Dios ha guardado por muchos años, pero que está despertando. Amén, amén. Creo que todos los que acabamos de escuchar eso, lo creemos, pastor. Y mientras usted hablaba eso, vino este pensamiento a mi mente de que no sé cuántas iglesias como Rocafiel se han pasado 16 años hablando acerca del fundamento de la doctrina de Cristo. Creo que es la única iglesia en todo el mundo. Y si hablamos de estructuras, de una estructura, un edificio, pasarse 16 años en un cimiento, en un fundamento, es porque el edificio tiene que ser extremadamente grande, pastor. Y yo lo creo. Creo con todo mi corazón de que así va a ser, que va a llegar el día y va a llegar el momento, pastor. Bien, he visto a tu generación crecer en tu paz. No a todos, a algunos cuantos. Tampoco tengo toda la verdad, ni lo sé todo, pero lo poquito que he podido ver. He visto cómo Dios les dio hombres para poner cimiento, pero es tu generación, y conozco a varios de tu generación, que les va a dar la oportunidad de convertirse en estas piezas especiales o en este edificio alto. Y sé que con sabiduría le han escogido el nombre al evento Trasciende, le pusieron el nombre de Legado. Creo que Dios está en ello. Creo que Dios está en eso. Amén, pastor. Wow. Para terminar, quisiera por favor que pueda orar por esa generación, por esas flechas que van a empezar a ser lanzadas de aquí a un tiempo, por ese legado, que pueda orar en ese sentido, pastor. No sé ahorita cómo correctamente cuál tiene que ser la dirección de la oración, pero sí podría orar en ese sentido, pastor. Vamos a orar. Amén. Dios del cielo, papá, para pedirte que cubras Bolivia de una manera especial y de todo Bolivia puedas sacar una generación que te ame de manera profunda, que tenga unos cimientos tremendamente firmes y construyas una iglesia y edifiques una iglesia de la cual tú estés orgulloso. En el nombre de Jesús te pido que los puedas mover a toda Bolivia del temor a la seguridad en Cristo y de la seguridad en Cristo a mirarte a ti, a hacer algo con tu poderosa mano
de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, despierta una generación completamente diferente en Bolivia, que tema tu nombre, que te conozca de manera personal, que lleve tatuado en su corazón el sello del Espíritu Santo y tú los uses de manera global. En el nombre de Jesús te pido que les des, Señor, conforme a tu promesa, todo lo que les haga falta y que no carezcan de nada. Ábreles puertas, dales caminos, hábleles de relaciones, dales oportunidades y mira al pueblo boliviano establecer tu reino en cualquier rincón de su país y más allá en el mundo. En el nombre de Jesús te doy gracias por gente como los pastores, por gente como Sergio, por gente como América, por gente como cada uno de ellos, Señor, que nos hemos conocido. Envía, Señor, tu palabra, pon tu unción sobre ellos, úsalos de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, pastor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que hay mucho más por hablar y espero tenerlo en una próxima oportunidad, pastor. Muchas gracias. Yo lo disfruté mucho, disfruto mucho platicar contigo, así es que ponlo cuantas veces tú quieras. A mí me gusta mucho poder edificar. Muchas gracias, pastor. Aprovecho para decir cómo lo pueden encontrar usted en redes sociales. Pueden encontrar en Facebook como Cornerstone Querétaro, en Instagram también Cornerstone Querétaro, y está en Instagram como Rubén Peña 00, y en YouTube pueden encontrar completito lo que es paternidad. Bien. Pastor, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, que mi Dios te bendiga. Hasta luego, pastor. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, familia. Hemos terminado la primera semana de Conectados. El próximo lunes tendremos al pastor Juan Carlos de la ciudad de Cochabamba. Así que no olviden conectarse. Nos vemos el lunes a las 7 de la noche. Que Dios los bendiga.